Adelante, señor agente. Gracias, su señoría. La pregunta fue reformulada y al ser reformulada, en definitiva, quedó sin respuesta. ¿Podría insistir en la misma pregunta? A ver, entiendo que ¿Podría formularla otra vez? esa es la respuesta que ha dado, pero digamos, si puede reformularla en los términos más precisos que desee, porque en todo caso es la respuesta, usted podrá sacar su propia evaluación de si esta es correcta o no. Sí, exactamente. Fue reformulada en los siguientes términos. Cuando se produce un conflicto entre los deseos del niño y el interés superior del niño, cabe pensar, ¿no es cierto?, de que el magistrado que ve la causa tiene el deber, no solo el derecho, sino que el deber de velar más que por el deseo del niño, por el interés superior del niño. En ese caso, entonces, la Corte Suprema no debería con mayor razón tener facultades para determinar cuál es el interés superior del niño. Gracias. Adelante, señor Perito. Sí, expresar la opinión de estar con uno de los dos padres no es un tercer autito, no es un deseo, es un derecho del niño. Y en consecuencia, expresado como derecho del niño, esto no es un deseo del niño, es decir, puede ser un deseo, pero además es un deseo que coincide con un derecho fundamental del niño. Este derecho fundamental del niño, si se invocara para tomar cualquier decisión el interés superior del niño, no puede realizarse sino a través de la escucha libre del niño. Por eso me reitero, en los términos de mi respuesta anterior, solamente agrego que además de un deseo se trata aquí de un derecho fundamental. Gracias, señor Perito. Gracias, señoría. En relación con lo mismo, entendemos que la satisfacción integral de esos derechos del niño son necesarios, imprescindibles para llevar a cabo, ¿no es cierto?, el principio del interés superior del niño. Ahora, esa garantía o esa satisfacción integral, entendemos que es evidentemente el mayor bienestar del niño. Eso es lo que nosotros entendemos. Y ese mayor bienestar del niño es el que queda librado a la opinión del juez. ¿Qué le parece al perito este planteamiento? ¿Le parece que es correcto o es incorrecto? Bueno, aquí se trata... Perdón, señor Perito, hay una objeción, tiene la Objeción, palabra. su señoría. La pregunta es argumentativa. Construye un argumento y simplemente le pido al perito que lo confirme o lo niegue. De esa manera es inductiva y está prohibida por el reglamento. ¿Podría reformular, señor agente, su pregunta? Toda la parte de sustentación y de argumentación tiene un espacio específico para poderse plantear. Sí, son solamente las cosas que se han dicho por el perito. En todo caso, la pregunta se puede reformular de manera más concreta, señalando si es o no es efectivo que el mayor bienestar del niño es, en definitiva, lo que podemos llamar satisfacción integral de los derechos del niño. Sí, lo que sucede es que aquí la pregunta se refiere a quién se arroga el derecho de decidir cuál es el mayor bienestar del niño. Y lo que nosotros vemos que antes de la convención, cualquier decisión hecha por el principio de autoridad era convalidada posteriormente porque se había tomado en el interés superior del niño. Hoy no podemos utilizar más el interés superior del niño para legitimar a posteriori una decisión que puede o no ser de carácter discrecional. Hoy no solamente estamos hablando de bienestar, sino que estamos hablando de derechos, y lo que estamos hablando, que en ese complejo entramado que tiene que ver con los derechos del niño, su opinión y no solamente la decisión de una autoridad es un elemento fundamental para asegurar el interés superior del niño. Porque en el pasado siempre se planteaba que las decisiones eran tomadas en función del bienestar de los niños. Yo ya expresé y dije, y la historia podría dar muchísimos ejemplos,
que es terca en mostrar que las peores atrocidades siempre se han cometido por parte de quienes se arrogaban el derecho de decidir por otros, estableciendo que era lo mejor para ellos. Nosotros hoy en día pensamos que los niños, no es una frase vacía pensar que los niños son sujetos de derecho, y que en ese sentido la opinión de los niños, cuando esta opinión está asegurada en los términos que la estamos planteando aquí, libre de cualquier vicio del consentimiento, debería ser un elemento fundamental o para la decisión o para establecer una argumentación muy fuerte en contrario. Pero no funciona automáticamente el supuesto bienestar decidido por una autoridad para tomar una decisión. Muchas gracias. Señor presidente, la siguiente pregunta. ¿Existe en este campo y dentro, digamos, del tema de los estándares internacionales sobre derechos de los niños, existe alguna pauta, alguna regla que permita discernir a los jueces cuándo deben ser las opiniones de los niños más escuchadas en relación a su edad? No, yo dije que el tema de la madurez es un tema complejo y que no hay pautas ni taxativas ni objetivas de esta naturaleza. Lo que dije sí es que el concepto de madurez no es un concepto abstracto y general de que se trata de un niño maduro en general. Yo lo que sí puedo decir es que el concepto de madurez y el concepto de razonabilidad está vinculado más específicamente a una decisión específica de la cual se trate. La madurez, lo que yo diría es que no hay un vínculo automático entre una determinada edad cronológica y la madurez. Hay niños de más corta edad que pueden ser, digamos, mucho más maduros y mucho más razonables, no solamente que niños mayores, sino que muchos adultos. Muchas gracias. Su señoría, la siguiente pregunta es, ¿podemos entonces concluir de que no importa la edad del niño y que siendo capaz de expresar una opinión, esa opinión debe ser considerada privilegiadamente sobre cualquiera otra en causas que atañen a los niños? Señoría, sí, objeción, nuevamente comete la misma. Está dando el argumento para que simplemente el perito lo confirme o lo niegue. La pregunta tiene que ser abierta para que el perito conteste acerca de su saber. ¿Puede y del replantear objeto la de su pregunta para buscar el propósito que está? Con mucho gusto. La reformulación más concreta puede ser: independientemente de la edad que tenga el niño, aun cuando sea un niño muy menor, igual debe pesar su opinión en un proceso que lo atañe. Yo dije que la edad no era un vínculo automático y lo vuelvo a reiterar. La madurez tiene que ver con la capacidad de formarse una opinión y expresarla libremente. Hay esta obligación de la escucha por parte de las autoridades, vuelvo a reiterar, no hay ninguna obligación de hacer automáticamente lo que el niño diga, pero sí hay la obligación de contrarrestar eventualmente la opinión del niño con argumentos de naturaleza sólida. El nivel de madurez no está vinculado automáticamente a una determinada edad. Muchas gracias. Su señoría, la siguiente pregunta consiste en saber si frente a un conflicto entre los intereses de un padre y los deseos o intereses o derechos del niño, prima alguno de los dos, o el interés del niño o el interés del padre. Yo ya me expresé cómo era
cómo se resolvía una cuestión como esta en el derecho romano. La autoridad parental era un derecho absoluto y total. Este derecho absoluto y total no existe más. El niño es un sujeto de derechos. En consecuencia, hace mucho más complejas las decisiones, a mi juicio las hace más complejas, pero también más justas, porque lo que cambia radicalmente en el contexto de la Convención es que frente a los derechos de los padres también están los derechos de los niños. La jurisprudencia y la legislación ha ido bastante más lejos en esto. En el caso, por ejemplo, de la Argentina, la ley de infancia incluye como un punto central de la ley de infancia la existencia del abogado del niño como un abogado que representa eventualmente intereses que son distintos y contrapuestos a los de sus padres. Es la tarea de la judicatura de establecer cuál es el equilibrio entre estos intereses contrapuestos. Pero nosotros hoy tenemos una situación de equilibrio y no tenemos más una situación de absolutos como teníamos, por ejemplo, en el caso del derecho romano. Muchísimas gracias. Estamos terminando nuestro tiempo, de manera que solamente haremos una última pregunta. La pregunta es respecto de si la vida sexual de los padres debe ser considerada en un juicio de custodia y en ese sentido si el perito concuerda con la opinión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que establece que sí debe ser considerada. Muchas gracias. Yo creo que sí, que la vida sexual de los padres debe ser considerada, pero la vida sexual de los padres nada tiene que ver con determinadas elecciones o determinadas preferencias de los padres. La vida sexual de los padres, de hecho, no solamente debe ser determinada, sino que la jurisprudencia, en los casos que vinculan tenencia y custodia de niños, es pacífica en entender que la vida sexual, de los padres debe ser un elemento a ser considerado en las decisiones que tomen los tribunales, lo que de ninguna manera significa que haya una posición a priori donde la vida sexual de determinadas preferencias deba ser considerada y la vida sexual de otras preferencias no deba ser considerada. O sea, si la pregunta es si la vida sexual debe ser considerada, la respuesta es que en general debe ser considerada y en esto es pacífica la jurisprudencia. Muchas gracias, señor agente. Entiendo que ha concluido con sus preguntas. Gracias, señor perito, por sus respuestas. Pregunto a los señores jueces y juezas si quieren formular alguna pregunta. El juez Pérez Pérez tiene la palabra. El señor perito, que tiene un justamente ganado prestigio en la materia, que todos reconocemos, ha sido llamado a declarar sobre estándares internacionales, sobre la forma en que el interés superior de los niños y niñas y el derecho a participar y ser escuchados en asuntos que les conciernen deben verse reflejados en la actuación de las autoridades judiciales y en las consecuencias nocivas en el interés superior de los niños y niñas cuando se aplican prejuicios discriminatorios en tales decisiones. Me parece que esa es una formulación de carácter general. No se le ha pedido que diera una opinión sobre los hechos de la causa, ¿verdad? ¿Eso sí quiere decir que se le ha pedido? No, ¿O que sí es cierto lo que yo digo? No, ninguna de las dos cosas. Yo he dado opiniones, tomo como ejemplo esta última respuesta que he dado a las preguntas que se me formularan sobre la vida sexual de los padres, y mi respuesta es una respuesta general y abstracta. Yo veo que la jurisprudencia toma en cuenta la vida sexual de los padres, no veo que de ninguna manera que esta consideración es una consideración abstracta y general. No, yo no digo que sea abstracta y general o no abstracta y general, es si conoce los hechos del caso. Sí, los conozco por haber leído la... O sea, que se ha informado, pero ninguna de las opiniones que nos dio fue sobre los hechos del caso, No. sino sobre los temas que se le preguntaron, para tener las cosas
más claras de respeto. Por ejemplo, cuando nos habla de que para poder decidir algo en el interés superior del niño hay que haber escuchado al niño. También nos ha dicho con mucha razón que los niños saben más que los adultos y más que los ancianos como yo sobre computadoras y sobre otras cosas más. Pero también tiene cierta relatividad cuando vemos que en el momento en que se tomaron las decisiones judiciales, los niños, las niñas, tenían 9, 5 y 4 años o 10, 6 y 5 años. La opinión de la que tenía 10 o 9 podía tener alguna, digamos, mayor relación con la realidad que lo que pudiera decir las más pequeñas, supongo. Bueno, yo creo que el tema yo hice alguna mención diciendo que el problema del interés superior del niño se verifica a través de la escucha y que la voz del niño es el 50% del problema y que el otro 50% son los oídos de los adultos. Bueno, yo creo que nosotros en este proceso de democratización de las relaciones familiares, no me parece que nosotros estamos descubriendo que los niños, que la niñez no es como pensaba José Arcadio Buendía, un periodo de insuficiencia mental, que los niños históricamente los niños tienen una madurez y una capacidad que nosotros los adultos siempre la tuvieron, pero que nosotros los adultos estamos empezando a descubrirla ahora porque estamos, y voy a usar la misma formulación que usa la Constitución italiana, estamos removiendo los obstáculos que nos impedían a nosotros, los adultos, entender que los niños para determinadas decisiones tenían un nivel de madurez igual a superior al de los adultos. Y esas edades a las que usted hace mención me parece que son edades suficientes. Un niño de 5 años sabe perfectamente, ¿sí?, que está mal clavarle un lápiz a un compañerito en el ojo. Un niño de 5 años distingue perfectamente el bien del mal. Nosotros, si los declaramos inimputables, no es por ellos, es por nosotros, porque una sociedad decente no se come a los caníbales. Entonces me parece que estamos descubriendo en la capacidad y en la madurez de los niños cosas que existían antes pero que nosotros no podíamos ver ni escuchar. Cuando se trata de algún tema como los que están planteados, en este caso en las sentencias, no digo si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con el texto, porque eso lo veremos después, más adelante, pero algunas se refieren a cuál puede ser el efecto social dentro de una sociedad que es la chilena, y es la chilena de ciertos lugares, o en algunos momentos planteado de ciertas ciudades, de las que nos han dicho que son de muy pocos habitantes. Yo no lo he tomado en cuenta. ¿Un niño de 4, 5 y hasta 9 años podría realmente tener una opinión sobre ese tema? Yo creo que sí, pero porque además creo que muchas veces uno no está necesariamente obligado a acompañar los prejuicios. Yo confieso que no hubiera quemado brujas en la época de la quema de brujas, a pesar de que socialmente era una actividad socialmente aceptada y mayoritaria, incluso dentro de la sociedad. Hoy en día nosotros, estos estándares ya no son más estándares culturales, hoy en día son estándares jurídicos y están jurídicamente reconocidos. Es claro, yo dije, hay un proceso de democratización de las relaciones familiares que permite pensar a los niños como sujetos de derecho. Ahora, por eso que la Convención fue pensable. Ahora, ¿por qué es necesaria la Convención? Porque este proceso de democratización no está completo. Es decir, nosotros nunca colocamos en el derecho aquello que ya existe en la realidad. ¿No es cierto? Yo soy de los que piensa que esa frase del sentido común, necesitamos un derecho que refleje la realidad. Yo creo que no, necesitamos un derecho que sea mucho mejor que la realidad. Y la Convención Internacional de los Derechos del Niño no refleja una realidad, refleja parcialmente una realidad. Nosotros aprobamos la Convención para que estas cosas que siguen pasando no vuelvan a pasar más y para empezar a entender que los niños tienen un nivel de madurez, y yo me refiero a niños de corta edad como las que usted ha mencionado. Yo creo que nosotros vamos a ir descubriendo que buena parte de las mujeres fueron protegidas bajo la base de ser incapaces.
hubo profundas transformaciones en lo social para que nosotros hoy entendiéramos que la incapacidad de las mujeres solamente estaba en una visión deformada de las mujeres que el mundo de los hombres tenía. Bueno, estoy muy seguro de que esa es una afirmación universalmente válida, ¿no? No, Creo que era... no, es quizás se esté universal. refiriendo a la capacidad de la mujer No. casada, y ahí lo que predominaba no era, me parece, el prejuicio de que era incapaz, sino el temor de que por ser capaz pudiera hacer cosas que no le gustaban al marido. Creo que es otra cosa diferente, creo que es otra cosa distinta, pero no nos vamos a alejar en ese tema. Yo no tengo claro de los hechos de este caso, y probablemente usted tampoco, si alguno de los jueces o tribunales que intervinieron escuchó a las niñas. Creo que lo que queda claro es que no las escuchó la Corte Suprema por las características del proceso. Pero no sé si a usted le consta, eso no es necesario para el peritaje que se le pidió. No, es que yo De estoy ninguna hablando en manera. abstracto sobre la capacidad. Ya que usted mencionó este tema de la mujer, mire, a mí me cuesta mucho, sobre todo con mis alumnas mujeres, explicarle que en mi país, hasta 1966, la mujer casada mayor de edad necesitaba la autorización del marido para trabajar, ¿sí? Cuando yo digo esto, las alumnas mujeres piensan que yo estoy hablando del derecho romano. Por eso quiero decir que nosotros no estamos preparados todavía para entender que los niños, ¿sí? Los niños son, mire, hoy en día, si me permite esta digregación, el desarrollo tecnológico tiene dos motores. Un motor histórico reconocido que son las guerras. Y el otro motor histórico del desarrollo tecnológico son los niños. Porque los niños son los únicos que tienen al mismo tiempo lo que nosotros nunca tenemos al mismo tiempo. Cuando tenemos tiempo, no tenemos curiosidad. Y cuando tenemos curiosidad, no tenemos tiempo. Y a mí me parece que hay toda una cultura de subvaloración de los niños que tiene que ver con esta incapacidad que nosotros tenemos para escucharlos. Muy bien. Este es un proceso que, por lo menos en Chile, se ha referido a lo que allí llaman la tuición, probablemente usted y yo diríamos guarda o alguna otra cosa distinta. Yo soy vecino, viví muchos años algunos años en Argentina. Yo soy 50% uruguayo. Y otras sí, creo que sí, pero bueno, tenemos... Sí, verdad, mi madre es uruguaya. Alguna de esas Me cosas. crié en el Uruguay. En el Uruguay no hubo que esperar al 66, fue desde el 46 la ley llamada Derechos Civiles de la Mujer, pero no, el término, veo que se ha referido el proceso a tuición o guarda provisoria, y hay pendiente, me parece, alguna decisión sobre la tuición o la guarda definitiva. Si yo entiendo bien lo que he leído sobre el proceso. Entonces, no sé, después lo pueden aclarar, pero las sentencias que por lo menos a mí me han dado en forma resumida y que fueron invalidadas, me parecen referirse a la tuición provisoria. Suponiendo que sea así o no, punto que se verá por otros lados, no es tema acá. Hay algunas cosas que uno siempre debemos cuidarlas, pero debemos cuidarlas mucho más cuando estamos hablando de decisiones que van a ser definitivas, es cuando se trata de decisiones de carácter provisorio. No sé si en eso podemos estar de acuerdo, como estamos en elogiar a la Constitución italiana en esa disposición que se refiere a los obstáculos de carácter económico y social que impiden la igualdad. Bueno, por eso es una de las que más me gusta, así que a mí también. me alegro de haber coincidido en ese punto. En este caso, suponiendo que no hubieran sido escuchadas las niñas, ni en primera instancia ni en segunda instancia, podemos reprochar del mismo modo a una decisión hecha en un recurso tan específico como el recurso de queja, que en esa oportunidad en que no podía escucharlas, no las haya escuchado para llegar a una conclusión sobre su interés superior. Aquí sí yo ignoro los vericuetos de la causa, pero sí lo que le podría decir es lo siguiente, cómo incluso la normativa internacional tiene que ver con este tema de la madurez. En el caso del Convenio de la Haya para restitución de menores, yo planteé acá que la voz del niño es una voz que no es absoluta, ahora, en el caso del Convenio de la Haya, tratándose de mayores de 16 años, la decisión
del niño, que sigue siendo un niño para la convención, es absolutamente incontrastable. Si alguien que es menor de 18, pero mayor de 16 años, expresa la voluntad de vivir con uno de los padres, esto automáticamente no le permite a ningún tribunal que haya, digamos, convalidado este convenio internacional, establecer una decisión en otro sentido. Y otra pregunta, y disculpe la insistencia en distintos puntos. Usted ha citado varias veces la norma que prohíbe la discriminación de la Convención Internacional de los... Yo no la tengo totalmente El artículo segundo. en la memoria. Se refiere a que el niño no puede ser víctima de discriminación Por su condición o la de sus padres. por su condición o la de sus padres. Sí, Y acá tenemos un padre y padres, ahí quiere decir madre y padre, ¿verdad? sí, Sí, por no, supuesto. no es Sí. en otras circunstancias. No quería tener eso claro. Y las normas sobre discriminación en general, por ejemplo, frente a una disposición como la que creo que está en el Código Civil chileno, en el artículo 225, que en caso de desacuerdo entre padres separados, la tuición o la custodia o la guarda debe ser de la madre. ¿Implicaría alguna discriminación de género? Bueno, de hecho implica, es una decisión del legislador chileno. Lo que es interesante aquí, que los instrumentos internacionales parecen avanzar mucho más en el artículo, y me refiero al artículo 18 de la Convención. El artículo 18 de la Convención no repite lo que sería esta decisión del derecho positivo chileno, sino que le otorga a los dos la misma responsabilidad potencial en el cuidado y en la crianza de los hijos. O sea que habría una contradicción entre la normativa internacional y la interna en ese caso. En este caso, Sí. Bueno, muchas gracias por la paciencia. gracias a usted. Muchas gracias. No sé si lo estima pertinente, pero solamente el magistrado Pérez ha planteado dos dudas que quedaron de hecho. Si me autoriza, ¿puedo resolverlas ahora? O No es el después? momento de esclarecer Ok, eso esas sí. dudas. Porque las preguntas en realidad no tenían que referirse específicamente al caso, porque no era el sentido del peritaje, ni entendemos que las respuestas van para precisar aspectos específicos del caso. Jueza Abreu Blondet. Sí, gracias. Todo está muy claro, lo felicito y la verdad es que es muy entendible. Pero para aprovechar sus conocimientos internacionales, los estándares en este tema, sobre lo que se ha estado insistiendo sobre en los casos de custodia, que usted dice que se debe tomar en cuenta la escucha y la opinión y que ésta no sea viciada. Yo me pregunto, quizás me lo puede contestar con un sí o con un no. Hay estudios internacionales, hay estándares de que se señale cuando se discute la custodia de niños menores de 1 año que no hablan, que no pueden expresar su opinión. Hay estudios, ¿y cómo podría ese tipo de custodia dirimirse? Gracias. Bueno, hay interpretaciones radicales que me parece vale la pena hacer mención sobre el derecho del niño a expresar su opinión. Mi maestro, el profesor Alessandro Barata, decía que este derecho del niño empezaba con el estetoscopio del pediatra, cuando auscultaba el feto de la madre. Pero en esos casos donde, y la Convención habla de la autonomía progresiva y del niño que tenga la capacidad, ¿sí?, de formarse un juicio y de expresarlo libremente. Obviamente, en estos casos, las decisiones de la autoridad, en este caso de la autoridad judicial, se toman por muchas razones, que tratan de asegurar el interés superior del niño sin que este niño sea escuchado por razones que la propia Convención explica. Así que lo que quiero decir con esto es que no hace falta esperar. En este caso no haría falta, lo único que se me ocurre decir es que no haría falta esperar que este niño tenga la capacidad de expresarse para que el juez tome una decisión. Gracias.